A mí ser ministro me hizo mucho daño. El ego lo traiciona. Doctor Ernesto Lucena, bienvenido, hermano. Académicamente muy promedio, por no decir el peor del curso. Ok. Pero siempre me destaqué en el deporte. Deporte que me ponían, deporte que hacía bien. ¿Cuánta plata necesitaría un ministerio del deporte en Colombia para poder hacer una real revolcón en el deporte del país? 2 billones. Y duré casi 6 años de decano de Derecho de la Facultad de la Sergio Arboleda de Derecho. O sea, un tipo vago que no estudiaba dedicó su vida a la educación. A la educación. Me enamoré del estudio. Yo hace 4 años me quedé sordo de este oído. Yo tengo una discapacidad. 0 audición por el oído izquierdo. Pero si tú me decías que se perdió ese día, todos los traumas de Ernesto se fueron. Porque el niño apagó sus traumas, ya no quería escuchar más. Señores, bienvenidos otra vez aquí, yo Camilo, cada vez con alguien más interesante. Ser el primero en algo o hacer por primera vez algo en la vida es muy difícil, más en estos tiempos. Pero imagínense que aquí a mi lado tengo un tipo que fue el primer ministro de deportes que tuvo Colombia, doctor Ernesto Lucena. Bienvenido, hermano. Cami, gracias por tenerme acá. No, Un gusto. a usted gracias por tenerme, por aceptarme esta gran invitación. Cuénteme eso, hermano. ¿Cómo se montó uno ese bus? Explíqueme esta vaina. A ver, Cami, yo le tendría que decir lo siguiente. Muchas personas dicen que se fijan un objetivo en la vida y lo consiguen y lo concretan. Total. Yo jamás me soñé ser ministro de deporte y ni siquiera el primero. Es decir, no estaba en mis planes por ningún Claro, lado. bueno, no había ministerio de deporte. Exacto, de hecho, además. no. Entonces, hay una casualidad de la vida y es que pues el presidente Duque, Sí. que había estudiado en la misma universidad que yo estuve, sabía que había sido deportista de alto rendimiento y que por alguna razón en algún momento trajimos un programa a Colombia, el primero además, Ok. en administración deportiva entre la Sergio Arboleda y el Real Madrid. Ok. Y de todo eso y de todo ese aprendizaje me llamó a su campaña para ayudarle en 2 temas, justicia y deporte. Ok. Cuando llega a la presidencia, entonces me dice que si me gustaría ser el director de Coldeportes. Lo que pasa es que en la plataforma que le habíamos presentado al país, en el programa que le habíamos presentado al país, le dijimos que sería muy interesante tomar la idea del Ministerio del Deporte, crearlo por primera vez. Y él, obviamente que le gusta mucho este tema, pues nos dijo que sí. Y arrancamos a trabajarlo, lo creamos en tiempo récord. Y aquí tengo que hacer una cuña, sin burocracia, sin mayores costos, como se le prometió al país. Ok. Llevando a ese convencimiento a 2 extremos, porque me tocó hablar tanto con el presidente Petro como con el presidente Uribe. Ninguno de los dos creía en el ministerio y me tocó aparte con cada uno de ellos hablar sobre el tema. Y le quiero contar lo mejor de todo, ese ministerio se aprobó de manera unánime, no hubo un solo voto en contra. Ok. En un gobierno que no la tenía fácil con el Congreso. No, Acuérdese que eso dificilísimo, fue un difícil. tema de casi los 4 años. Entonces, llegar a ese momento de la creación del ministerio, también había mucha incertidumbre, porque una cosa es ser director de Coldeportes y otra cosa es que el presidente a usted lo ratifique como el primer ministro. Claro. A usted le dicen, créelo, y de pronto llegan y nombran a otro. Claro, por supuesto. O sea, Entonces, digamos que Coldeportes tuvo la misión de crear el ministerio, el director de Coldeportes. que era usted. Que era yo. Ok. Pero en su momento, cuando ya sale la ley de creación del ministerio en el año 2019, la incertidumbre era si Lucena iba a seguir siendo el ministro. Y lo fue. Y lo fui. Pero entonces paremos aquí, pongamos una pausa ahí un segundo. Eche para atrás. Ernesto Lucena, 12, 13, 14 años. ¿Dónde está? ¿Cómo es su entorno? ¿Quién es Ernesto Lucena? Ernesto Lucena, como acá es a calzón quitado, De eso se trata. Ernesto Lucena es hijo de padres separados. Ok. Y lo que eso conlleva. Lo que eso conlleva a los 12 y 13 años, pues es una rebeldía de adolescencia infinita. Claro. Muy indisciplinado en el colegio. No me diga. Bulero, cosa de la cual hoy me arrepiento muchísimo.
académicamente muy promedio, por no decir el peor del curso, Ok, ok. pero siempre me destaqué en el deporte. Deporte que me ponían, O sea, deporte que hacía bien. no me O diga. sea, fue una Sí, cosa, sí, sí. si usted me ponía fútbol, jugaba bien, si usted me ponía básquet, jugaba bien, si usted me ponía voleibol, jugaba bien, tenis, squash, que después el squash pues fue el deporte en el que me destaqué. Entonces, mire usted que la vida tiene una cantidad de variables que uno no sabe por dónde lo llevan, pero el deporte a hoy, ya lo puedo decir, ha sido mi gran amigo, mi hermano, mi bastón, mi ayuda en los momentos difíciles y llegué Ok, a ser el primer ministro del deporte. Entonces, increíble. no me imaginé en esa adolescencia tan difícil que tuve, porque fue muy difícil, era un joven bastante En complejo. disciplina, peleador, trago, Todo, que todo, todo. De de los todo. grupos que Sí. conocíamos, usted y yo, nos gustaba pelear, nos gustaba tomar, eh, hasta que un día dije no más. Algo me llamó y Un día, ¿en qué momento? ¿Todavía en el colegio? a Ya. finales de, terminando el colegio, Ok, ter- entonces en el colegio un tipo indisciplinado, pero deportista. Y eso en deportista. nuestra época era muy importante. El Sí, deportista era un sí, tipo sí, muy sí, sí, respetado. ¿Y sí. cuál era su fuerte en Y el en mi deporte? colegio, que era el Nueva Granada, el deportista se destacaba por ser un colegio americano, Claro. digamos que tenía Y le metían la ficha. exacto. Y gracias al rector, actual rector, en su momento era el director de bachillerato, él me dijo, Ernesto, usted péguese del deporte, Ok. porque en el resto está Usted, complejo. él está. Entonces, ¿Y cuál eh, era su el fuerte? fútbol y el básquet. Ok, Y eso que yo mido 1,70, ok. pero era el armador del Nueva Granada en No su puede. momento. Y el Nueva Granada era un colegio importante en Claro, ese momento en ganamos básquet. muchos títulos, con el San Carlos siempre eran las Final, finales, claro. la rivalidad. Y un buen día, digamos que mi hermana, Jimena Lucena, fue la primera mujer que corrió carros en Colombia. Ella fue piloto. Sí, señor. No, no, sabe que no lo había hecho ese clic. Claro que Jimena sí. corrió la Copa Sprint Y y fue fue famosa y fue salía, famosa y claro todo. que sí, porque precisamente, además que una mujer corriendo carros Claro, no era una cosa. Ah, no, me diga. una locura. Entonces ella empieza a correr carros y me llevaba muy pequeño, pues me llevaba como al autódromo y su entrenamiento físico era el squash. Y Ok. entonces estando ahí, me estoy devolviendo unos años, cogí la primera raqueta de squash, jugué unos torneos como de 13 o 14, me los gané, Ok, pero lo abandoné por la rumba, la ok, adolescencia, tal. Y posteriormente, ya estando en la universidad, cuando se crea el Club El Nogal, sí. que esa es otra historia que tenemos que hablar, cómo soy sobreviviente de esa bomba del Club El Nogal. ¿Perdón? ¿Usted estuvo en la bomba del Sí, Club? claro, ya le cuento ¿Ahí esa parte. metido? Saliendo del club. No sea loco, bueno. Entonces, vuelvo al Club El Nogal y mi entrenador de cuando había sido niño me dice, "Oiga, ¿usted por qué no vuelve a coger la raqueta?" Y yo estaba en esos momentos de la vida donde le dije, ya no quiero más rumba, No, no ya. quiero, quiero como 17 años estamos hablando, más o 18, sí, menos. Ok. aprox. Y cogí el squash y me metí 100%. Es decir, se acabó la rumba, me metí es ahí sí con objetivo de llegar a ser profesional. O sea, su objetivo, su sueño en ese momento era ser profesional Ser abogado y ser profesional de squash. estaban claros esos Las dos dos. caminos. Y Pero raro, ¿no? Porque siendo un vago en el colegio que quisiera ser abogado era como disyuntivo, ¿o no? claro, pero además era la época donde qué era tu papá, qué era tu mamá, qué Claro. era tu abuelo, entonces todos abogados, entonces Y uno va a ser abogado. usted me habló de papá y mamá separados. Sí. eh, padrastro, ¿cómo funcionaba Tengo, esto? tengo un padrastro, Ujú. también abogado, Presente. presente. Yo digo Ok. que he tenido la fortuna de tener dos papás. Ok. Mi padrastro, digámoslo, el más de autoridad, el más formador, y mi Ok. papá, el filósofo, el amigo, el Ah, no me compañero de diga. vida. Y ellos dos entre sí muy amigos también, cosa que a mí me ha servido No, mucho pues una maravilla. para entender cosas de la vida, digamos que eso es Claro. importante. Entonces, derecho, squash, logro terminar mi carrera de derecho, logro ¿En dónde? en la Sergio Arboleda. Ok. Y en el año 2004, bueno, me convierto pro en el año 99, Se convierte pro, es que logra ser profesional de profesional de squash. squash, me ¿Qué convierto pro. significa ser profesional? Estar en primera categoría y empezar a jugar el tour profesional, Ok. en Colombia o en el mundo, digamos. Ok. Sí. En ese momento el squash obviamente no tenía apoyo, cero, un Ninguno. deporte que nadie conocía, pero igual lo practicábamos y ahí fuimos de la mano. Y en el año 2004 nos ganamos la medalla de oro
de los Juegos Nacionales en Colombia, Porque habla en plural, nos ganamos. porque era la selección Bogotá. Ah, ok, Entonces hay una medalla individual y hay una medalla por equipos. ok. Y yo tuve la fortuna de ganar esa medalla por equipos. No puede ser. Entonces tenemos una medalla de oro. Entonces ahí como que dije, oiga, esto del squash me está Pero eso es un funcionando. logro Buenísimo, pues. importante. Y ahí me lanzo a jugar el tour profesional, a ir afuera. No me fue tan bien. La verdad es que Ok, ya yo creo que mi techo deportivo había llegó llegado, ahí. sobre todo porque llegué tarde al Eso le iba a deporte, decir, porque ya tenía 20 y algo, 25. claro. Entonces, de alguna manera, como es que usted va entendiendo, hasta aquí llegué y ahora hay que... Estoy loco, Ernesto, o el squash en general ha tenido un buen nivel en Muy Colombia, bueno, ¿no es muy cierto? bueno. Yo diría que en Sudamérica, en Latinoamérica, diría hoy por hoy, está entre los dos mejores países. ¿Por qué? Porque ha habido buena desarrollo desde las bases, sobre todo en los clubes privados. Ok, Porque usted sabe que canchas públicas solo se han venido a ver hasta hace poco, pero los clubes privados han tenido muy buen fomento. Y ok. ha habido grandes ídolos del squash en Colombia, o sea, son nichos pequeños, pero ha habido personas, grandes amigos como Miguel Ángel Rodríguez, Bernardo Samper, Enrique Santamaría, eh, Lombana, en fin, le puedo mencionar Entre esos varios. uno pensaría que podría uno afirmar que usted ha sido el mejor de todos, No, ¿no? no, definitivamente no. Lo, ¿Quién? lo mío era fortaleza física. Ok, Pero el talento, yo diría que Bernardo Samper por talento. ok, Obviamente por ranking y por resultados, Miguel Ángel Rodríguez ha ok. sido top 10 en el mundo. Se ganó el British Open. Ah, Entonces estamos hablando de un nivel muy alto. Es un deporte de los más ganadores en Juegos Panamericanos para Colombia. ok, O sea, es de los que más medallas ha traído. Entonces el squash se convirtió en no ese pues, nuevo condimento de mi vida donde pues, se alcanza una medalla, me da una formación. Como siempre he tenido una vena académica, entonces a mí el deporte también me sirvió para aprender de nutrición, para aprender de espiritualidad, de buenos hábitos, de actividad física, entender que es una curva de rendimiento. Y eso es como lo que llena o mi día a sea, día. esa indisciplina del colegio se volteó, Se volteó, se se volvió un volteó. tipo disciplinado, Muy disciplinado, muy metódico, a veces demasiado rutinario. ok, Me cuesta salirme. Yo soy un hombre que está en pie a las 4:45. Estoy con mis hijas muy temprano, las alistamos para llevarlas al bus. Y ahí mismo empieza mi rutina de tomarme mi vaso de agua con zumo de limón, con vinagre de manzana, me tomo los probióticos, me tomo un magnesio, una coenzima Q10, me monto a la bicicleta, tengo una rutina de entrenamiento, me bajo, estiro, hago fortalecimiento, me doy mis baños de agua en hielo, usted ok, sabe que sí, también sí, sí, hago temas de respiración y ahí arranca mi día. Ave María. ¿Estos, Y estos son los siete diario, días de la semana? No, 7 días no, de la semana. pase lo que Pase pase. lo que pase. Y tengo hábitos también del sueño, de dormir. Entonces, yo soy una persona que si puedo a las 9 de la noche ya estoy out. 9, o sea, que si 9 le de la pongo un noche. mensaje a las 9:15 y me mata. Seguramente no le Ok, contesto. ok. Seguramente no le contesto. Eso es bueno, pero también trae me Claro, pierdo mucha actividad social, me he vuelto, y ya hablaremos más adelante de eso. Yo no sé si soy antisocial o tal vez como retraído, pero no eso me es gusta nuevo. mucho la rumba. Es algo raro, o sea, mi vida ha pasado por muchos estadios. Ok, Entonces a veces ya la gente ni me invita a planes porque dice, ¿para qué lo no invitan? viene. Pues, o ese man empieza a bostezar a las 9. A mí, una vez hicimos hace poco un almuerzo aquí, ¿se acuerdan? Me dijo, no, no, no va a ir, olvídese. No va a ir, es verdad. Y vine porque era de día. Me Pero, encanta eso tardero ok, así a esta sí, hora y eso sí, ok. pero digamos pasadas las 10 11 yo No, ya, o irme a una discoteca, o no, no, rumbo, no, 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 no no, está en su, no no, está no, en mi no. ADN ya. Ok, A veces creo que peco un poquito, me falta darme ciertos permisos, pero he encontrado que así la vida me fluye y estoy tranquilo. Yo creo que al final es ok. lo que vaya con cada uno, ¿no? Sin duda. Entonces, nos vamos por el squash, triunfa en el squash, Sí, se da cuenta que llegó a un tope, digamos, en su carrera deportiva, pues porque ya el cuerpo no da más, porque supongo que competitivamente sí, eran sí. mejores, y paralelamente El el derecho. derecho. Y entonces, como en cualquier carrera, pero sobre todo en el derecho, usted tiene dos opciones. O se va al litigio, es decir, a ser el abogado de baranda y a tener grandes pleitos y da. Y yo no sé por qué eso nunca me llamó la atención. De pronto por miedo, o irse por la academia. Ok, Y entonces arranco a ser profesor auxiliar de Derecho Constitucional. Ave María. Y de profesor auxiliar paso a ser profesor ¿Profesor titular. auxiliar de quién?
¿De En alguien? sí, en ese momento de Rodrigo Noguera, Ok, muy importante. sí, que era el profesor de Derecho Constitucional. Yo era su profesor auxiliar, después él se retira Ok, por temas laborales, paso yo a ser profesor titular, de ahí paso a ser vicedecano de Derecho, ok. de ahí paso a ser decano de Derecho. Bueno, Y entonces digamos que la trayectoria en el derecho estaba, entre comillas, casi completa. no, pues, Y duré casi 6 años de decano de Derecho de la Facultad de la Sergio Arboleda de Derecho, eh, con todo lo que eso implica. Me enamoré del mundo académico, ¿qué implica eso? eso implica constante estudio, Ujú, pero también implica meterse en lo que es la administración de una facultad. claro, Porque la gente en el pasado pensaba que una facultad tenía que ser, y no digo que no lo tenga que ser, un gran erudito del derecho, sí, pero hoy las facultades se sostienen son con clientes, es claro, decir, alumnos, y eso sin es lo que duda, mueve la caja. claro, Y es lo que hoy preocupa tanto a las universidades, claro. que muchos de esos decanos no son gerentes de proceso. Ok, Son grandes intelectuales, pero se les olvida la bien, gerencia del proceso. claro. Entonces ahí me meto por la administración de empresas. Ujú, Entonces yo logro tener mi maestría en Derecho sí, y después me meto a la administración de empresas y me educo y hago mi maestría y mi Executive MBA en administración de empresas. Entonces quedo con o esas sea, usted dos, es abogado, sí, por un lado, administrador de empresas, por otro, pero además tiene un máster en en administración. administración de empresas. Exacto. ¿En Estados Unidos? En España, en ESADE Sí, y en Adolfo Ibáñez de Chile. qué bárbaro. O sea, un tipo vago que no estudiaba dedicó su vida a la A la educación. educación, a la educación. Pero es Rarísimo. raro, explíqueme por qué, o sea, Me enamoré del estudio cuando encontré tal vez qué era o qué representaba en mí aprender. ok, Yo creo que los colegios fallan mucho en eso. Es la obligatoriedad de las cosas. sí, Pero cuando a usted le permiten abrirse y de pronto ser más libre en lo que quiere aprender, ahí como que usted se va. Y es un se va. poco esto. Claro, Usted, digamos, está enamorado de este rol, es claro. porque le implica su sentimiento y también una parte muy práctica y es cómo estudio para mejorar. Claro, Seguramente usted claro, sale acá y claro. dice, Sin me faltó duda, esto, claro, claro. y Empieza uno analiza a uno. ordenarse, claro. Entonces, eso creo que en la vida es muy importante, que a uno le permitan darse ese, si se puede, lujo de escoger qué estudiar. En nuestra época era muy difícil. Muy difícil, la verdad. Hoy los jóvenes van más por ese lado. En mi opinión también se exceden mucho porque entonces ya ahora No, no, cualquier cosa. cualquier cosa es. Eh, pero eso me pasó, me enamoré del estudio. Y ahora le cuento el tercer capítulo. Y estudiando esos Executives MBAs que Sí. hice, llega un profesor y me dice, ¿y usted por qué no se mete en temas de neurociencia e inteligencia emocional? Ave Y María. entonces me Ahí, meto a ahí me acaba estudiar de complicar y esta ahí me meto a charla. estudiar el cerebro humano. No, es sencillo, es entender el cerebro humano. Ok. ¿Desde qué Cómo, perspectiva? cómo funciona biológicamente Ok, y eso después te lleva a una conclusión y es por qué hacemos lo que hacemos, ok. por qué soy como soy, por qué somos como somos y por qué interactuamos de la manera que Es un tema interactuamos. medio psicológico, Tiene que digamos. ver con psicología, tiene que ver con psiquiatría, tiene que ver con inteligencia emocional, Ok, inteligencia adaptativa, ok, que puede sonar muy fuera de este mundo, pero al final se lo explico sencillamente y es cómo actuamos los seres humanos y por qué actuamos de esa manera. ok. Ya, ahí está. Entonces, usted viene de una familia, yo vengo de otra, usted tiene sus traumas, yo tengo los míos, y eso de alguna manera va dirigiendo lo que somos al final de la vida. Ok, Si no tenemos la capacidad de reflexionar sobre esos traumas, sobre esos problemas, pues en algún momento van a estallar, tarde o temprano. ok. Entonces, la neurociencia se ha dedicado a estudiar qué pasa entre la emoción y la razón, qué Ujú. pesa más. Y obviamente lo que se ha comprobado en las últimas décadas es que la emoción tiene un peso gigantesco sobre la, entre comillas, Razón. racionalidad. Ok. Dividamos, explíqueme esa división, porque es difícil. A ver, ¿la emoción es qué? ¿La emoción es algo que viene de acá? ¿Y la La, razón es algo que viene de acá? ¿O estoy loco? Estoy hablando de algo que no todo está en el conozco. cerebro, Ah, ok, entonces todo viene de acá. todo Fíjese está en que el ya cerebro. empecé mal. Empezando. Pero no mal, porque nos han dicho el amor dónde está, Exacto, en por el eso. Todo corazón aquí. y las mariposas. Exacto. Pero eso es una reacción química de Que viene acá, de acá. Ok, como todo lo que pasa. Por ok. eso el órgano más importante del cuerpo humano es el Es el cerebro. cerebro. Razón por la cual es el que el cuerpo más protege en un accidente. Ok.
Ok. Cuando hay un accidente muy fuerte y la persona va a un estado de coma cerebral, ¿es Sí. por qué? Porque el cuerpo protege el El cerebro, cerebro. hace una barrera y lo inflama para protegerlo. Es paradójico, No pero sé, eso es lo que no hace. tenía ni idea de eso. Pero más allá de eso, lo que le quiero contar es, nosotros, todo pasa por un proceso, digamos, de 3 vías: percepción, Sí. emoción y razón. La percepción en la médula espinal, Ok. la emoción en la amígdala, que está justo, es un frijolito muy pequeño que está en el medio de los dos oídos, y después pasa al prefrontal, que es lo que tenemos diferente nosotros a la especie animal. Ok. El prefrontal de ellos no se desarrolló, razón por la cual ellos no toman decisiones, ellos son reacciones instintivas. Ok. Usted a un perro le sirve un plato de comida, el perro va y Va y come. come. A un ser humano le sirven, yo a veces lo digo en chiste, a un ser humano le sirven comida y tiene la opción De comer o de no comer comer. o no comer. Claro. Pero hay gente que igual le sirve y siempre Total. cae al plato. Tenemos Total, varios total. amigos así, entre esos yo. Muchos. Pero entonces, el gran debate de la humanidad hoy, para cerrarle con esto, Sí. es ¿qué nos domina? La ¿La emoción emoción o la o razón? la razón. Nos decían, no, es que el ser humano es racional Claro, y esa es su claro. gran virtud. Total. Falso. Mentiras. Falso. La mitad de lo que estamos viendo en la política, en los negocios, Son en las relaciones, emociones. es Es la emoción. adrenalina. La familia, el amor, las redes sociales, es cómo exacerbo la emoción del consumidor en el Claro. marketing, en las ventas, en los procesos, Ok. para conseguir un objetivo. Ok. Eso lo hace el capitalismo, eso lo hace el socialismo, eso lo hacen los de derecha, eso lo hacen los de izquierda. Sí, todo, todo, Todo el todo. mundo quiere exacerbar una emoción, Totalmente. sea el odio, sea el De amor. hecho, los grandes triunfadores hoy en la política son los que realmente mueven emociones. Punto. Es una emociocracia, Sin duda, la claro. denominación que yo le da. Claro, claro. A mí no me hablen que la gente está votando racionalmente, lo hablábamos antes de comenzar. La gente está votando a favor o en contra y con rabia, Sí, 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 sin duda. ¿sí? Y lo que pasó en el proceso electoral en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, no es tan lejano lo que yo le estoy diciendo, porque tarde o temprano todos los seres humanos que estamos aquí nos encontramos con nosotros mismos y nos hacemos una cantidad de preguntas Preguntas. de sanación, de espiritualidad. Yo para qué sirvo, yo quién soy, yo para dónde voy, yo dónde estoy. Se habla hoy de grandes depresiones, de ansiedades, de ataques de pánico. Tiene mucho que ver con eso, me imagino. Absolutamente. Es cómo la gente logra revertir su propio yo. Y hago una pregunta que no pensé que hacérsela a usted jamás, porque pues no estaba direccionada mi cabeza hacia esta conversación. Y es, hace 20 años o hace 30, uno no oía tanto de esos temas emocionales tan complicados que existen, evidentemente, la depresión y eso. ¿Han aumentado o es que la ciencia los estudia más o es que la gente ya los pronuncia? Todas las Todas anteriores. las anteriores. Y había un bloqueo, Ok, había una resistencia por esa famosa frase, y recuérdelo usted, los abuelos de uno decían, las emociones se dejan en la casa, aquí claro. se vienes a trabajar, en fin, Sí, sí, era como una ir a división. un psicólogo era porque no estaba loco. ¡No Es como llore! sí, 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 sí. Pero un momento, ¿cómo así Sí, que no? Es como decir, no se ría. sí, sí, no, total. Las emociones son muy difíciles de controlar, son muy difíciles de anular. ¿Esa carrera que usted me dice es una carrera, es un No, estudio, esto es fue qué? autodidacta. Autodidacta? Autodidacta. Solo he hecho un curso Ok. en la universidad en Pensilvania, en Wharton, pero ya Bueno, pero un minuto. sí, sí, pero ya enfocado este tema Sí, al liderazgo. ok. Es decir, si yo me conozco bien, Sí, si yo entiendo mis emociones, independientemente en la escala que esté, sí, en una corporación o en el sector público, en mi propia casa, yo voy a entender mejor a los demás. Es decir, la inteligencia emocional se usa para dos cosas: disciplinar mis emociones ujú, y ser más empático. Es ok, decir, lograr ponerme en su lugar, ok, no imponerle mis emociones a usted, ok. que es lo que hoy es tan difícil en la sociedad. Porque Muy, yo te quiero imponer mi razón, te quiero imponer mi emoción y sobre esa base te mido. total. Si tú no juegas mis emociones, si tú no juegas mis No razones, estás en mi no me equipo, gustas. chao. Total. Es un poco eso. Entonces el curso que hice era de Creative Leadership, liderazgo creativo, y cómo el cerebro se puede educar Ok, todos los días para enfocarlo en procesos, sea corporativos, públicos o para uno mismo, para la personales. familia. ¿Y usted ha llevado eso a dónde? Al ministerio. Bueno, En primer lugar, a la universidad. ok, entonces Y ubíqueme en el tiempo, porque fíjese que estábamos deporte, terminé derecho, me metí a administración, hice mi máster en administración, entra este tema de estudiar el cerebro sigo siendo decano de Derecho. y, ok, Y estudiando todo esto, le digo un día al rector de la universidad, es el momento de crear
la, en su momento queríamos que fuera una vicerrectoría, pero se creó la dirección Sí, o la decanatura de innovación y desarrollo. ok. Porque no hay proceso de innovación y desarrollo hoy en ningún área. Se lo Sí, puede decir Elon Musk, se lo puede decir Jeff Bezos o se lo puede decir el señor de los perros, muy bien. que no tenga que ver con el cerebro humano. Ok, Es decir, todo lo que usted hace hoy es para atraer emocionalmente al ser humano y lograr ponerle un producto a disposición. ok. Eso es lo que hacen las redes Claro, al final. Usted total. cuando está scrolleando, ¿usted de dónde se pega? De lo que Lo que le le hace llamó un la spark atención, en su sin emoción. duda. Entonces, de alguna manera, todas las empresas hace unos 15 años empezaron con los temas de innovación y desarrollo, I más D, I más Sí, D, y mucho, dele con mucho. el I más D, y dele. Mi gran crítica fue que se dedicaron al proceso más que al ser humano. Ok, Entonces ahí me inventé yo una charla que doy hoy en día que se llama Innovación del Ser. ok. No solo se innovan los productos, los servicios y las empresas. El primero que tenemos que innovar es a uno mismo. Claro, Porque de nada te sirve innovar una empresa si los que están detrás no claro, se conocen o son autoritarios o son demasiado de pronto blandos en los procesos. Es decir, las empresas son unos seres vivos porque detrás total, de ellas son seres humanos. totalmente. Entonces llegamos a la Sergio y creando la Decanatura de Innovación y Desarrollo es cuando me llaman al gobierno del presidente Duque. Ok. Entonces ahí ya yo salgo del mundo académico, me meto en el mundo corporativo público y allí trato de implementar, y ya le voy a contar de qué manera, todo este tema de la neurociencia, del liderazgo creativo en el ministerio. Entonces, Entonces ahí viene, ahí vamos a unir cómo empezó la historia, ahora ya la unimos. exacto. Es, usted es el director de Coldeportes. Coldeportes, le dan la, digamos, la función de armar el ministerio, pero usted está en incertidumbre si me nombran o no ministro. Era, digamos, una gran Exacto. pregunta, pero llega la llamada, Y supongo. llega la llamada y me dice, Ernesto, quiero que me acompañe como ministro. Perfecto, buenísimo. Entonces, pues eso para uno en la vida No, pues es un tal vez gran logro, un orgullo, pero además armar un ministerio. armar el Una cosa es ministerio, llegar, claro. hay otra cosa es armar un Y al ministerio. país se le había prometido, como se lo dije tanto al presidente Uribe como al presidente Petro, se les prometió que no le iba a costar más al país. Ok, Es decir, burocráticamente no debía costarle más al país, pero sí se debía duplicar la inversión para los deportistas. Obvio, tanto claro. en la base, para todos los niños y niñas de Colombia, como para el alto rendimiento. Todo eso se logró. Cuénteme, infidencias, cómo es conversar con Uribe o conversar con Petro? Al final, ¿te parece una conversación parecida? A ver, son seres humanos muy distintos desde el Ok, punto de vista de, ya estudiándoles de sí, inteligencia sí, sí, sí. emocional. Ok, por eso. Los dos tienen un carisma diferente. Yo no podría catalogar que el uno es bueno o Sí, malo, sí, los no, dos tienen su carisma. Eh, su manera y su lenguaje corporal es completamente completamente diferente. distinto. Y son personas que si usted los enamora con sus argumentos, caminan. Ok, Eh, tengo que decirlo, con más prepotencia al presidente Petro para ok. recibir conceptos, porque él de una vez le argumenta a usted con conocimientos y muchas veces no deja ni que uno termine lo que uno está exponiendo. Pero no, eso no lo hace, digamos, Sí, yo, sí, yo no, no, aquí no no. estoy No, catalogando, no, no no, 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 estamos, no, no, todavía no no, hemos no llegado hemos allá, llegado a la pero me puede política. preguntar, Ok, porque yo no tengo filtros para eso. ok, Pero hablo desde el punto de vista humano, me parecen que son muy similares en el entendimiento de la política pública, ok. con direcciones distintas, con ideologías distintas, pero a los dos, digamos que les interesó fue mi planteamiento de no le cuesta más, Sí, es una medalla de oro institucional para los deportistas, que son realmente los únicos inspiradores de los jóvenes y de nosotros en este únicos. país. Son personas que han estado en todos los niveles, generalmente vienen de muy abajo Total, y logran llegar a lo más alto sin y duda. poner el nombre del país en lo más alto. Entonces, darles un ministerio también es reconocer una lucha histórica, por Ujú. ponerlo en palabras de político, Sí, pues sí, sí. una lucha histórica a unos seres humanos que dieron su vida por el deporte y que llegaron a conseguir medallas de oro o Ahora campeonatos yo mundiales. desde la tribuna, ¿qué le cambiaba a un deportista tener un Coldeportes o tener un ministerio? ¿Por qué realmente lo ponían a otro nivel? Buenísima la pregunta. Y es bueno repetirlo y repetirlo porque la gente dice, "Ve, eso no Eso no, cambia sí, sí, nada". sí, exacto, ¿no? Primero, cuando estábamos en Coldeportes, a uno sí lo invitaban a los consejos de ministros, Ok. pero no tenía voto. Ah, Usted podía claro, decir, claro. hola, ¿qué tal? Y aquí el El deporte, por problema, favor, pongan claro. bola.
Y alguien decía, no, pero eso no es ministerio. Claro. Cuando usted se vuelve ministro, usted Ya levanta está. la mano y vota. Y está en el consejo, Y claro. vota además, no solo para usted, sino que los demás les interesa que usted esté con ellos para usted votar ciertos Claro, claro, proyectos. claro. Segundo, usted ya puede presentar un presupuesto autónomo como ministro y no lo que le dejan. Claro, ¿Sí? claro, Entonces claro. usted hace un plan de acción donde dice, como ya soy ministerio, necesito que me dupliquen el presupuesto. Claro. Y ahí sí la cosa cambia completamente, porque le va a dar unos O números. sea, lo que usted me está diciendo, qué pena que lo interrumpa, Sí, Ernesto, es que la parte económica, el deporte depende de la plata. absolutamente. O sea, Sin deporte no hay, sin plata sin no hay plata no hay deporte. deporte. No hay, Punto. no existe. Es O sea, imposible. la gran diferencia que hay entre las grandes potencias y las no es un tema económico. Económico. No es un tema de, no, o sea, no es que haya mejores deportistas en unos países que otros No por necesariamente. fisonomía, por... Puede Puede ser. encontrarlo, o sea, le va a decir, usted puede irse al Pacífico colombiano y seguramente allá no va a encontrar ciclistas, pero va a encontrar atletas, deportistas de combate, pesas, etcétera. Ok, Eso ya es el biotipo. claro. Pero al final, si esos deportistas estén donde estén, tienen recursos, tienen ciencia del deporte, usted los lleva a Ok, lugares inimaginados. ok. Y le doy el ejemplo de Jamaica con el tema de atletismo. Jamaica, a partir del fenómeno de Usain Bolt, hoy Sí. es uno de los derroteros del deporte del atletismo mundial. Y Pero, esto fue porque le metieron billete y claro, le metieron entrenadores y le metieron claro, educación, le metieron comida, absolutamente, básicamente. absolutamente, ¿no? Y los programas en las regiones, pues llegan a mayor número de gente. Ok. Entonces, cuando estábamos en Coldeportes, el presupuesto era de 500 mil millones de pesos. Cuando Que eso salimos no era es nada. cuando salimos estaba casi en 1 billón de Claro, pesos. claro, Y hoy ya iba por 1.3 billones. Lo que pasa claro. es que ahora decidieron recortarlo y volvimos a 400.000. O O sea, sea, estamos hoy por debajo de Coldeportes hace 5 años. sí, señor. No puede Estamos ser. casi en Coldeportes de 2017. Eso es una estocada final para el deporte. Y lo dijo Nairo ayer. Ayer tuve la fortuna de salir a cenar con él y hablamos, decimos, esta es la estocada final para el deporte en Colombia. Claro, porque Si lo vuelven a números de 400.000 millones, con eso no hay ministro que pueda trabajar. sí, no hay manera, No, no hay no hay manera, no hay manera. manera. Sobre todo con el talento que tiene Colombia. Pues es que, ¿cuántos deportistas de alto rendimiento tiene Colombia? No tengo ni idea. Mm. Depende de lo que usted considere alto rendimiento, pero le voy a decir, por lo menos en los programas apoyados Sí, debe haber unos 500 deportistas. ok. Financiar 500 Los deportistas deportistas, es no, pues y entre claro, los convencionales y los paralímpicos, ojo con eso, claro. porque Colombia se ha vuelto una potencia paralímpica. De hecho, Entonces, es en donde mejores resultados tenemos. absolutamente. Entonces, usted necesita también recursos para ese sector, Ok, incluso a veces más recursos de los que claro, se le han dado claro. históricamente. Entonces, volver a números y mire, le voy a decir algo, como para ir cerrando capítulos. Si usted no le invierte al deporte en una sociedad, no solo pensando en los grandes ídolos, usted lo que está auspiciando es que los jóvenes no tengan más alternativas, sino irse a la delincuencia, Ujú, a la criminalidad o a estos benditos aparatos, ¿no? Que hoy claro, los tienen completamente contaminados. total. Porque es que el deporte, más allá de que usted llegue a ser un gran campeón, es que cambia vidas, No, pues, mejora el cerebro, mejora el trabajo en equipo, lo vuelve a usted más tranquilo, genera convivencia, mantiene a las comunidades contentas. sin duda. Si usted le quita eso a una sociedad, sobre todo en un país Donde, donde hago esto o me llaman o me reclutan o termino consumiendo pues sustancias sí, 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 psicoactivas, total. pues es una estocada. ¿Y cómo llegó este recorte? O sea, A ver, nadie niega que hay austeridad, pues que hay un déficit fiscal enorme, que la situación del país está compleja, pero uno, habiendo estado allá, también sabe que es posible aumentarle al deporte y priorizarlo de una manera. El presidente Petro habla mucho de la paz total. sí. A mí explíqueme cómo consigue usted la paz total recortándole al deporte. Y van a decir, no, pues que el deporte... No, 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 no. Yo no le estoy hablando de los grandes No, no, deportistas. no, Yo le claro, estoy hablando del niño y la niña en región que necesita que le lleguen sus programas de escuelas deportivas claro. para ver que el mundo se puede mirar de otra manera. Sí, No sí, simplemente de la manera que la ven las Bacrín o la ven las pandillas o esos entornos muchas veces, hoy lo estamos diciendo, hoy está toda la campaña por todos los medios de primero los niños. total. Es que me impactó muchísimo una frase, Camilo, que decía que hoy por hoy el gran abusador de los niños, sea de manera sexual o sea de manera física o psicológica, está en el propio retrato de la casa. Esa frase a mí me marcó ayer. Durísimo.
Uf, En un porcentaje mayor al 60% hoy, quien abusa de los niños está en el retrato de está la ahí, casa. sí, muy difícil. Es el tío, Muy es el duro. padrastro, el propio papá. Bueno, estamos viendo unas Unas cosas cosas atroces en medio. atroces, sí. Es quitarle el deporte a esos niños. Mire, yo hablo con muchos entrenadores del país que no Sí. se ganan un peso, que lo hacen con las uñas. Mm. Y me dicen, mire, nosotros lo que vemos es que los niños, la mayoría llegan acá y sienten como un respiro, Claro, un aire. es la salida, Es la salida. totalmente. Si no tienen eso, ¿qué paz Sí, consigue no, no, usted? no, ninguna, no hay manera. No hay manera. Porque la paz comienza en casa. Sí, sí, vamos a ir a un tema hipotético. ¿Cuánta plata necesitaría un Ministerio del Deporte en Colombia para poder hacer una real revolcón en el deporte del país? Para entender, porque, pues, 2 billones. o sea, hoy tenemos el 25% de ese presupuesto. Pero alcanzamos a llegar a 1.3 billones. Es que estábamos muy bien, íbamos muy bien. ¿Qué decir muy bien? Vayamos a Coldeportes, nace el Ministerio. ¿Qué cambia en el deportista cuando nació el Ministerio del Deporte? ¿Cambió algo? El estatus, Sí. voy a decirlo con modestia y usted lo puede preguntar. Modestia y suena prepotente. No, no, no. Eh, yo logré que los deportistas se enamoraran de su ministerio. Ok. Y por eso hoy mantengo una relación de amistad Ok. con la mayoría Con de ellos. deportistas. Usted le puede preguntar a Nairo, usted le puede preguntar a Mariana Pajón, usted le puede preguntar a Egan, usted puede hablar con Cuadrado, usted puede hablar con Falcao. Pregúnteles por Mm, Ernesto Lucena. bueno, Es malo decir algo de Katherine Ibargüen. Cuando yo renuncié al ministerio, sí. la frase de Katherine Ibargüen en los Juegos Olímpicos es: no se va un ministro, se va mi amigo. Qué orgullo, ¿no? Eso para decirle, y por eso le digo, suena modesto, suena No, 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 prepotente, no, como pero lo quieran no, decir, es que es pero es una realidad, comprobable. es una realidad, no, no, Eso se lo digo es porque por primera vez los deportistas dijeron, nos abrazaron. tengo No con nos querían quién. para la foto, Claro, nos querían porque de verdad valemos para algo en este país. claro, Y eso, aunque usted no lo pueda ver en números ni en cifras, lo que hace es que cuando ellos incorporen sus proyectos en región, lo hacen con orgullo y con honor. claro, Es como cuando usted lleva la bandera de Colombia y de verdad claro, se siente representado. claro. Diferencia cuando usted lleva la bandera y dice, uy, qué pena. Sí, Como como cuando que. llevábamos el Y pasaporte para pasaporte, entrar. cagado no el susto con ese ¿Qué pasaporte diferencia? Es temblando, eso, claro. es eso. Entonces se empoderaron porque encontraron refugio y amistad en el ministerio. Ok, Después de eso llegaron los recursos. Entonces lo que pedían se les daba. nada, claro. Y casos los que usted quiera. Es que llegó la pandemia. Y Eso la fue, pandemia nos cortó. claro, Íbamos muy bien. La pandemia, pues, ahí hay que cerrar capítulos. Nos toca cerrar filas, congelar recursos. Pero igual se hizo la labor. claro. Se hizo la labor. ¿Qué me duele hoy? Que los deportistas Eh, volvieron a esa orfandad. Le perdieron el amor, No ya los reciben, miren, no les no hablan, tienen los vocero, llaman como para decir, ah, qué bueno, ganaste, claro. felicitaciones, les están recortando sus recursos. Entonces, al Bueno, final, de hecho los resultados se ven, los Olímpicos fue un resultado bastante claro, pobre, bastante regular. Pero además, bastante mire pobre, otro fenómeno que sucede allí. El deportista es un inspirador de la sociedad, ¿cierto? definitivamente. Pero el inspirador tiene que estar inspirado para inspirar. Claro, sin duda, sin duda. Y cuando no está inspirado para inspirar, pues simplemente lo que prefiere hoy los grandes atletas es resguardarse en una gran marca, llámese Nike, llámese Adidas, llámese Red Bull, y se van es por ese lado. Y sobre todo que me corregirá, pero pues digamos que no todos los deportes son lucrativos. No lo son, no lo son, no O lo son. sea, el No se fútbol, puede vivir de eso. exacto, el futbolista, el mejor tenista, pero esos son 10 casos, pero en general el deportista es un tipo que se la juega para ganarse una medalla, ¿estamos de Correcto, acuerdo? correcto. Y se juega su vida. No Y todo, son 10, 15 años dándole y puede que no la consiga. claro. Y que el Estado le dé la espalda en momentos donde él necesita ese apoyo económico. Ahora, ¿dónde entra la empresa privada, Ernesto? Porque yo no soy un conocedor del deporte, ni mucho menos, pero uno lo que ve en Estados Unidos es que el apoyo universitario, Es muy alto, de hecho de ahí nace, claro. digamos, las universidades son los grandes reclutantes, Reclutadores. de reclutadores de deportistas. Sí, sí, sí. Eso no pasa en Colombia. ¿Por qué? Pues ¿O sí? primero le respondo, sin el recurso privado, el deporte no puede existir. O sea, Ujú. el público es importante, pero el privado es Ok, aún más, ok, porque llega un momento donde el deportista ya necesita recursos específicos para él. Voy ok, a dar un ejemplo en Colombia que todo el mundo conoce, Colsanitas para el tenis, sí, ¿sí?
Colsanitas se metió detrás del proceso deportivo, no fue solo patrocinar, fue que se metió Digo, detrás del claro, los proceso deportivo. entrena Y y ahí es donde estamos viendo y hemos visto todos esos grandes resultados, solo por dar ese ejemplo. Entonces la empresa privada se convierte en esa base, ¿no? Donde cada vez que sale un talento, si la empresa privada lo coge, lo puede llevar al siguiente nivel. Y claro. eso es lo que pasa en Estados Unidos. Por eso en Estados Unidos no hay Ministerio del Deporte. Ok, ok. En Estados Unidos están las universidades y el Comité Olímpico de los Estados Unidos. ¿Y qué llega aquí? Todo lo que sale de acá. ¿Es Estados Unidos un ejemplo en la creación de Absolutamente, deportistas? Ok, absolutamente. Porque Estados Unidos entendió desde hace muchísimos años que el deporte es un formador. Es decir, el deporte a usted le forma seres humanos. claro. Usted puede ser un muy buen técnico en finanzas, o puede ser un gran abogado, puede ser un gran ingeniero. Pero esa dosis de entrar al deporte le enseña a usted a trabajar en equipo, Claro. le enseña a usted a tolerar el fracaso. Le voy a dar otro ejemplo, con una frase que utilizo mucho y es, el deportista tiene algo claro en su vida, que entrena todos los días, 6 o 7 horas, para saber una realidad. Son más las veces que va a perder que las que va a ganar. Cierto. ¿Eso dónde lo enseñan? A mí que me muestren Sí, no, eso. no, no, A no, uno no. llega y uno educa a los hijos para el éxito y tú eres un ganador y siempre vas a ganar. Llega al colegio y aquí todos van a ser exitosos y a la universidad y el éxito. Y llega el primer fracaso y estos chinos Pues se claro, estrellan, la depresión, no pude con esto. El que ha estado en el deporte es diferente. ¿Por cierto. qué? Porque su hijo que juega fútbol ¿Sabe? sabe que hoy sale después de haber entrenado 4 o 5 días a la semana, llega el fin de semana y los que otro equipo les mete 5-0. ¿Y qué puede hacer? Nada. Levantarse al otro día a entrenar. Esa es la vida del deporte, Que nos enseña esto a ser resiliente. que aprender a perder es muy importante en Es la lo más vida. importante, no es importante, Es lo es más lo más importante. importante en la vida. Aprender a perder no únicamente en lo competitivo, Claro. todo. Aprender a vivir con una discapacidad, aprender a vivir sin dinero, aprender a apretarse los pantalones, aprender a tolerar un desamor, un fracaso matrimonial, aprender a tolerar la ida de un ser querido. Al final todos son, Oiga, todo ese conocimiento que usted me está mostrando y que yo cada vez que hablo con usted me sorprende un poquito más, ¿lo lleva a ser coach de personas o no? ¿sí? De hecho, le quiero contar que no cobro, Ok. no es una O sea, no es cosa, un tema no es un lucrativo. tema lucrativo, Ok. pero sí recibo muchas llamadas, muchos WhatsApps de gente que me dice, me regala un café, puedo ir a hablar con usted. ¿Especialmente deportistas o no? Es De un todo, tema de todo. Me de lo voy la a contar una vida. historia muy linda. Yo estuve 2 años en la Defensoría del Pueblo Ok. y algún día me hicieron un podcast sobre algún tema, no recuerdo en este momento cuál, pero estábamos abordando esto. Y se me acercó una persona y me dijo, una mujer, con los ojos completamente encharcados, me dijo, yo iba a tomar una decisión con mi vida. Opa. Y cuando escuché su video, no fue un podcast, fue un video que yo monté en mis redes, le quiero agradecer porque usted me salvó la vida. Ese, Eso en ese momento en- enten- me pasó una cosa muy dura y fue, oiga, qué impacto puede uno generar con mensajes en redes, ¿no? impresionante. Positivo y negativo. En este Todos. caso, afortunadamente, fue positivo. Pero otra cosa, y estoy en ese proceso en este momento de mi vida, ¿y para qué estamos aquí? Uy, qué pregunta tan brava. Y esa pregunta que usted me acaba de hacer de que si uno es coach, ¿verdad? Qué pregunta tan brava. Quiero decirle que he encontrado en este capítulo de mi vida, en estos años, como una especie de ser sanador. Ok. Ok. No digo que curo enfermedades ni No, no, mucho no, no menos. entiendo, claro. Ser sanador espiritual, como escuchar y Sí. poder dar 2, 3 consejos con una energía especial a la gente como que por ahí. Ok. Y eso me parece fascinante. No, no, pues Y no vuelvo y le sé. digo, sin tener que cobrar un peso porque no lo veo como una cosa lucrativa. Es eso, ¿Le ahí, alimenta el ahí estoy, alma? me alimenta el alma, me hace más feliz. Hay que preguntarse, ¿para qué vino uno acá? Eso es una pregunta que es necesaria. Nunca me la había hecho, me la acaba de hacer y quedé frío. La gente siempre vive en el por qué. Sí, Le contaba antes del podcast, yo hace 4 años me quedé sordo de este oído, yo tengo una discapacidad, me dio hipoacusia súbita, profunda, es decir, cero audición por el oído izquierdo. Y la primera pregunta que usted se hace es, ¿por ¿por qué? qué? ¿Por qué a mí? Y siendo ministro, que es peor el ego Claro, juega peor claro. con usted. Tipo tan importante, teniendo todo, yo,
Y algún día una persona me dijo esta frase, ¿y por qué no? Y de esa pasé, después del duelo y la aceptación ¿y esto para qué? Entonces entendí que en mi vida todo este tema de la neurociencia, del liderazgo creativo, de la inteligencia emocional, me estaba preparando anticipadamente Para algo nuevo. para esto, Ok. para soportarlo, entenderlo y quererlo. Voy a ser un poquito pragmático y un poquito crudo. ¿Cómo Sí, fue esto? O sea, ¿usted estaba en ¿no? dónde? ¿Qué pasa? Estaba en la sala de mi casa Sí, y de un momento a otro sentí, haga de cuenta, como un temblor, ok. pero el temblor ya, o sea, como que Sí, ¿cómo se le fue el mundo? un vértigo, entonces yo pregunto si estaba temblando o no. Ok. Y me dicen, no, no está temblando. E inmediatamente siento como cuando a usted se le mete agua al oído. Sí. Y yo, ay, esto tan raro. Y yo no me podía parar, yo no me podía tener. O sea, me tocaba cogerme de todo. Tradicionalmente nos habían dicho que eso era vértigo. Sí, Entonces eso llamé al es. médico y le dijo que tengo como vértigo. Entonces él mandó una pepa para el vértigo. Ok. Esa noche fue insoportable porque es como cuando usted en la Sí, cama, sí, ¿sí? La sí. famosa, ¿cómo es A que la le dicen? anclada, que La uno anclada. ancla horrible. Esto Sí. era... Me voy al otro día para donde una pariente que es otóloga. Ok. Le dije, yo quiero que me revises este vértigo. Y me hizo una prueba muy sencilla y es que detrás de cada oído te tocan una campanita. Sí. En el oído derecho yo oí la campanita, en el oído izquierdo no. Me dijo, esto es hipoacusia. Volando te vas a hacerte una audiometría. Ay, hijo de puta. Llegué al lugar donde te ponen las cosas estas y me ponen los sonidos. Y entonces tú sabes que es levante la derecha, Sí, levante sí, la sí, derecha. sí, sí. Y yo pues con la derecha. Y la izquierda. Y yo sí veía la cara de la señorita y yo Mierda. como por dentro con esas ganas, como con esa impotencia. Dije, perdón, puta que es sordo. Hijo de puta. Cuando sale me muestra el oído derecho todos sus niveles perfectos y el oído izquierdo muerto. Me dice, tienes hipoacusia súbita profunda. Yo, así como cuando se lo acabo de contar, yo no entendía qué era eso. Me dijo, ya mismo corticoides, ya mismo no sé qué, ta, 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 ta. Me empezaron a dar corticoides orales. Hoy creo, ya conociendo un poco, fue un error. Yo creo que Ok. el corticoide debió haber ido derecho en inyección. Hay Ok. una inyección que le ponen a uno en el tímpano Ok. para eso, porque lo mío fue demasiado grave. ¿Por Eh, qué pasó? ¿Usted sabe o no, ni idea? No. Pasó. como la muerte súbita, Ok. Mucho el por qué. eh, No, no hay por qué. no hay por qué. ¿Qué es Me peor? hicieron exámenes de cerebro, me hicieron exámenes circulatorios, me hicieron exámenes de... Nada. Nada. Me dice, alguien me dijo, usted es como un BMW y se le cayó un perno. Hijo de puta. Y se Y, ese, perdió la y se audición. perdió la audición ¿Qué completamente. se perdió ese día? ¿Se perdieron cosas o no? Ese día, como todo esto tiene una explicación racional, que es la que los médicos le dan, hipoacusia súbita, y entonces hay que ponerse un implante cocleario, porque cosa que no he querido hacer ¿Por aún. qué? Es por miedo, tal vez por... Perdón la pregunta. ¿Hacerse eso implica que puede que volviera a oír algo o no? Vuelves a oír. De manera diferente, pero Ok, vuelves a oír. ok, Toca hacer una rehabilitación de un año, ok, porque no es la audición común. ok. Pero eso todavía estamos. O sea, ese paréntesis lo Ahí, dejamos para ahí un está. podcast por ahí en unos Ok. años, donde de pronto ya llego aquí con el implante. Pero si tú me decías que se perdió ese día, yo digo que ese día eh, todos los traumas de Ernesto se fueron. Se fueron. Se fueron. Entonces se ganaron Quiere cosas. decir que se ganó. Y esto se lo hablo desde el punto de vista espiritual, porque el último año he estado muy espiritual. ¿Por qué se fueron? Porque el niño apagó, Sí. el niño apagó sus traumas, ya no quería escuchar más. ¿Y habían muchos traumas? Sí, yo creo que hay muchos, Ok, todos tenemos muchos, claro. muchos. En el mío particular obviamente tiene que ver con mis padres, no que los culpe de nada, quiero decir es que eso quedó ahí, Total. latente. Eh, y creo que el niño que dejó de escuchar simplemente lo que hizo se fue. Ok. Y en algún momento uno de estos chamanes a los que he visitado, Chamanes. No, sí, pare. eh, ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo yo así? visité un chamán hace poco. ¿Eso implica hacer yajés y No, no, cosas no. de este tipo? Esta fue plain, no. Ah. ¿Y le, Él era el que mascaba. y le jalaría a usted hacer una No cosa de lo estas o no? No descartaría. tengo ni idea. Yo, No lo yo es que descartaría. no es No lo mi mundo, no lo descartaría. conozco. No lo descartaría. Me dijo, eh, tú tienes una manera muy fuerte de somatizar tus problemas. Ok. Y es que te gusta pagar órganos. Entonces ten mucho Esto cuidado. es grave porque Claro, empieza a pagar órganos. claro. En algún momento y en esa misma charla me dijo, cuando estés en altos niveles de estrés, mucho cuidado con el corazón.
Mierda. Lo que me lleva a hacer una reflexión de todos estos amigos nuestros o gente contemporánea que le Sí, dan esas muertes súbitas o esos infartos. Pueden sí, ser muy parecidos a Ernesto. claro. Y es que en la conjunción de problemas no resueltos, no exteriorizados, Se va ¡boom! para algún lado. Ah, es que se te fue el infarto. Sí, Pa. pero es que tu propio cuerpo te dice, no me hiciste caso, no me Claro. ayudaste. Entonces, el mensaje de todo esto que es, Ernesto pudo apagar algo que no era, entre comillas, tan importante. El Ujú. mensaje que yo le quisiera dar a nuestros amigos y a los que nos ven es, no lleguen hasta allá. Ok. ¿Y cómo Hablen, no se llega hasta allá? hablando, ¿Con quién? buscando ayuda, siempre tener un coach, ¿Quién es la ayuda? ir donde un psicólogo no tiene problema. Ok. Cuando estén en esos momentos difíciles, si sienten que ya sus amigos no son suficientes, ya su familia no es suficiente, buscar ayuda es lo más lindo que hay, sobre todo de un tercero que no tiene ningún prejuicio con uno. Claro. La gente tradicionalmente pensaba que los psicólogos y los psiquiatras Eran eran para para los los locos, locos. claro, claro. No, por favor, de corazón les pido, vayan. Ok. Si es psicólogo, si es un padre, si es un chamán, si, mejor dicho, el ser humano es tan lindo, es tan vivo, tan energético, que tenemos que buscar ayuda. Cuénteme un poquitico esto de la espiritualidad. Eh, ¿Cómo fue eso? Es un proceso. ¿Qué es ser espiritual? Es- Empecemos por ahí Esto porque. viene hace muchos años. Ok, Esto viene hace muchos años. Yo tuve un tío que murió. Se llamaba Luis Fernando Lucena, un hombre que siempre fue muy filósofo, muy espiritual. ¿Qué es ok. espiritual para mí? Que no puedo darle una definición de diccionario. Es encontrar un poco más allá de la materia Sí, de que estamos hechos. ok. La materia se va, O sea, es ver más lejos. claro. La materia cuando nos Sí, sí, morimos sí. se Chao. pudre y se acaba. Chao. La energía no. Acuérdese de las clases en el colegio. Sí, 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 La sí. energía no se acaba, se Ujú. Forma. transforma. Ok, Somos energía, ok. energía y materia. Ujú. Esa energía vital nos lleva a buscar y a explorar más allá. Ujú. ¿Qué es buscar más allá? El para qué. Ok, ¿Qué es buscar más allá? El servir, el ayudar, porque al final esto que estamos haciendo los dos es un ecosistema energético, total. de lenguaje, de visión, de escucha, de Ujú. gestos. Sí, Entonces, quedarnos en el mundo de la materia, como si fuéramos mesas, en mi opinión, no no tiene tendría sentido. sentido. Es mucho más lindo cuando usted, voy a decirlo, cuando usted en sus amigos encuentra una relación espiritual, cuando usted en su pareja Claro, encuentra una relación espiritual, sin duda. ¿cierto? Son Más uniones allá, mucho más profundas. entonces, pongámoslo así, cuando usted se baila una buena canción con su novia, con Una su cosa. esposa, ¿qué está pasando ahí? Sí, hay una unión. Hay una Sí, energía que brota, es la sale. química. Usted lo acaba de Es decir. química, sin duda. Y la química es un proceso interno que es casi inexplicable. Total. Entonces, eso para mí es la espiritualidad, ir un poquito más allá. Yo no le estoy diciendo a la gente que se vuelva X o Y, pero todo el mundo tarde o temprano, Cami, ¿Sí? llega ahí y lo Entonces, siente. la espiritualidad, ahora, esa espiritualidad se busca, se encuentra, llega, A unos nos llega sí, más temprano que a otros. Yo otros, como que siempre en mi vida he buscado como la naturaleza, como que siempre he tenido como una inquietud de saber qué hay más allá. ok, A otros se les aparece de repente por un trauma, por un duelo, por una ruptura, y es claro. como, "Oh, puta, caí Mierda, tan ¿para dónde profundo, cojo? mierda, caí tan profundo que ahora qué hago, sí, Claro, como ahora quién podrá defendernos claro, del Chapulín Colorado. Ese quién podrá defendernos es, bueno, ahora enfréntate a ti mismo. No quisiste nunca, no creías, te creías el chacho, o el gran, sí, el sí, bien sí, sí, vestido, el de los cócteles, y tarde o temprano la vida te cogí, pum, pum, te dio páquete, dos cachetadas y te dijo, hágale, póngase. cuéntame, ¿cómo es la vida ahora sí? Y entonces empezamos muchos con las drogas. Y empieza la gente a automedicarse y empieza entonces, no, que tómate esto, que tómate lo otro, que tómate... Eso es importante en algún momento porque también hay que decirlo, hay desbalances del cerebro que necesitan Necesitan, una claro, medicación. total. Pero los que no han llegado allí, para no meterme en honduras médicas, porque tampoco voy a posar aquí de psiquiatra ni de psicólogo, Pero se ha los, vuelto un poquito. un poquito, Sí, pero los que no han llegado allí, mi recomendación es siempre sí, pregúntense, ¿cómo estoy? ¿cómo Todos los estoy? días, desde que te levantas. ¿Cómo Vale, estoy? ¿Para qué estoy? ¿Y será que necesito hablar con alguien? Eso es. entonces, que esto me parece espectacular, porque además no soy conocedor del tema y soy un poquito de esos omnipotentes que
como que todo Ajá, funciona. ajá. Eh, pero sí, a medida que los años empiezan a pasar y empiezan uno a tener responsabilidades y cambios, empiezan a decir, ¿para dónde diablos cojo? Claro, Pero una cosa es preguntarme para dónde diablos cojo y otra cosa es responderme. claro. Y eso no se puede hacer solo. Entonces usted aconseja que uno Absolutamente. debería tener como un asesor espiritual, Total. digamos, Absolutamente. Y esto no es nuevo. Esto viene desde las civilizaciones y milenarias. esto nace a través de su estudio del cerebro. Correcto, Ok. correcto. Donde hay cosas que ya incluso la ciencia se desbordan de la O ciencia. sea, me da la impresión hoy que Ernesto, el deportista, el administrador de empresas, el abogado y el estudiador, que seguramente no Estudioso. se dice así, Sí, el estudioso del cerebro, hoy es más ese, ¿cierto? sí, sí. Por eso le digo, la vida son como capítulos de un libro. Ok, A mí me aterra pensar que uno está determinado. Me ok, aterra, ¿no? No. no. O Por sea, eso le dije, yo arranqué de ser un vago, un vago ¿no? a terminar ministro, decano, intelectual, y ahora estoy en una parte espiritual. Le acabo de contar, me acabo de meter 1000 kilómetros, me fui en bicicleta de Bogotá a Montería. Entonces es como, Qué bárbaro. sorprendámonos todos los días, ¿Cómo es eso? ¿Cómo así que se metió 1000 kilómetros a dónde? Está loco. sorprendámonos. Es decir, usted decía ahorita, yo soy uno de esos omnipotentes, omnipresentes, todo está bien all the time, ta, ta, ta. Eso es una manera de protección, Claro, ¿cierto? Yo me protejo. total. Nunca le creas a nadie que dice que está completamente bien. Eso decía un Sí, amigo mío. ok. Uno dice, estoy súper bien, sí, pero hay algo que está Pero por fallando, aquí está. porque la vida es un proceso diario. Claro. En todo esto, para cerrar ese capítulo, hubo una persona que yo venía siguiendo, pero por avatares de la vida conocí, que es el actor Andrés Parra, que tuvo un proceso muy similar. Usted me va a hacer un favor. Sí, sí, Yo claro. sueño Sí, sí. con que Andrés Parra esté ahí Ah, no, sentado, porque es que lo que he oído de él es otro nivel. me sorprende muchísimo, porque además es como una contraposición a mi ser, pero me fascina lo que dice, ¿me Eh, entiende? Él nos hemos visto 3 veces en la vida, Ok, 3. ok. Y en esas 3 conversaciones nos identificamos, o por lo menos no sé si él conmigo, pues yo con él. Un clic. Un Sí, sí, clic. sí. Y de ahí terminé yo hablando lo que le estoy hablando hoy. Espectacular. Y todo eso sucedió hace menos de 2 meses. Ok. O sea, en los últimos 2 meses su vida ha tenido un cambio de rumbo. Inmenso, inmenso. Primero porque renuncié al trabajo. Yo nunca había estado desempleado. Ok. Entonces, estar desempleado implica reconocerse otra vez. Uf. Estar desempleado significa mirarse al espejo y decir, ¿Para dónde ¿qué voy? hago? Hijo de puta. ¿Será que yo sí soy bueno para algo? Y si soy bueno, ¿para qué soy bueno? A los Entonces se empiezan todos esos 50. temas. Llegando a los 50 y uno dice, mierda. Y ve uno los amigos todos bien, como en sus trabajos, sus familias. Y uno, uy, marica, yo estuve ya allí, estuve en lo más alto. Claro, en la cima. Y como digo yo, pasa uno de andar con esquema de escoltas a andar en taxi, Taxi. weón. Dice uno, mierda, ¿esto qué pasó? Pero llegan personas que como que... Cliquean. Y Andrés hace poquito montó un video, hace poquito, no, pero sí, hablando de las fachadas Sí. y de quitarnos las fachadas. Y cuando usted logra empezar como cuando usted lo maquillan Sí, en las como películas, ta, 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 raquete. ta, y se las quita y solito se deja ir y fluir, marica, se encuentra un ser humano espectacular. Ahora, Se lo encuentra, se lo una encuentra. pregunta ahí, Ernesto, que a mí me cuesta mucho, porque además usted también tiene hijos como yo. A mí me cuesta enfrentarme al mí, porque a mí se me olvidó. Yo cuando pienso en futuro, Sí, cuando mi vida de aquí para adelante, a mí lo que me pase o no, pero el tema de los hijos es un tema que a mí me asusta mucho. ¿Cómo hace uno para... ¿Me entiende la pregunta o no? los hijos son una extensión de nuestra sangre, nuestra energía y nuestro amor, Ok. pero hay que mirarlos sin ego, porque El cuando ego es una vaina muy es brava, el ¿no? peor, Hijo de aunque es puta. biológicamente necesario para sobrevivir, Ok, la exacerbación del ego es el peor castigo que tiene un ser humano. ok. Entonces, cuando usted habla de yo, Sí, dijo, sí, sí, sí. mi hijo, mi Mi esposa, esposa, mi novia, mi tal, total, no hay es, tal. no, 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 párela ahí un segundo. Ellos se van. Lo que hay es que darles las Herramientas. herramientas para que ellos
subsistan de ahí para adelante. Porque usted se puede ir mañana. Total, Nos total. podemos ir en este No, no, momento los total, dos. total, total. ¿Y usted cree que los dejó con las suficientes herramientas para soportar la pérdida de un papá? La pérdida de un papá no se supera nunca, Nunca. ni de una mamá, Claro, no. como no se supera la de un hijo. Entonces uno pone herramientas, pero no puede dejar de buscarse y de entenderse en la medida de la preocupación por los hijos. Siempre serán una preocupación, Claro. pero dele las herramientas. Ok. No se apegue simplemente al... Sí, no, no. Y nada es eso. y Usted hay que hacer algo que no me acaba de caer en cuenta. El mí, el mí. mes No, que no es nada mí. suelte. Y lo siguiente, hay que hablarles de la muerte. Ok. En Occidente nos han metido un tabú sobre la muerte muy, muy, muy jodido. Nos han dicho una cantidad de cosas de la muerte como si eso fuera lo peor que puede pasar. ¿Y No, no? no la conozco, Pues la pero muerte. seguramente la vamos a conocer pronto. Hay que tenerle miedo, Ok. hay que visualizarla. Hay que, ¿cómo voy a estar yo Espere porque allá? no sé por dónde hizo. Yo quiero confesar algo a usted y es que yo no preparo mis charlas para que me pase esto. Porque a mí me gusta tener una charla un poco de lo que venga. Yo simplemente invito gente que me parece interesante, inteligente y que le puede enseñar, no sé si enseñar, pero dar pautas a Sí, personas sí, para la vida. Pero en esta entrevista, en esta charla, porque esto no es sí, una sí. entrevista, yo no tengo derecho a entrevistar a nadie, me pasa algo espectacular y es que no iba por acá, yo iba por Sí, otro lado. y perdóneme si nos salimos No, no, mucho. no, 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 me parece fuera de Ok, serie, porque de hecho de eso se trata esta ok, charla, ok. es encontrar en las personas cosas que uno no conoce y que usted me vaya sacando cosas a mí que tampoco conozco, por eso Claro, es una claro. charla. No, por eso no sé, a veces no sé ni por dónde llevarla, porque hay tantas cosas espectaculares que me viene diciendo Sí, que, sí. que a veces se me van. Usted me habló de una persona en particular, Andrés Parra. Parra, que pareciera influyó, hace 2 meses hizo un cambio en su vida, Sí, influyó. sí, ¿Eso pasa? O sea, pasa, pasa. para. Y por eso, como le dicen a uno vulgarmente, las oportunidades Él son sabe, él calvas. sabe Él no sabe esto. ok, Más o menos, yo creo que lo intuye, ok, pero no lo sabe. Él está de gira ahorita y de hecho tenemos un amigo en común, porque es que él iba a ir a la rodada, pero se fregó una rodilla. O ok. sea, él se iba a ir con nosotros para Montería, pero finalmente no pudo hacerlo. Em, entonces, esas personas, uno tiene que ser muy perceptivo. ¿Qué Ujú, mensaje me deja cada ser humano? ok. De esta conversación seguramente a usted le queda algo, a mí me queda algo, y uno sobre eso trae y lo que le sirve y lo que siente que en ese momento lo pueda coger, lo pone y lo que no simplemente, Sí, ¿ya? Entonces, esa conversación con él fue muy diciente porque hablamos de las fachadas, hablamos de las relaciones y hablamos de algo muy importante y es las expectativas. ujú, Uno vive muy expectante. ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente? que Entonces, viene. ya entrevisté a este y ahora al Claro, otro y ahora al otro. claro. Y nos volvemos como insaciables y yo entonces ya hice montería en bicicleta y ahora estoy pensando, un momento, pausa. Ok. Entonces, el mensaje es, no es que la gente no tenga expectativas y que no hagamos cosas todos los días para retarnos, pero dediquémosle 10 minutos al día Ujú, al para qué estoy acá. Si usted me preguntara como una síntesis de todo esto que yo le sí, quiero sí, decir sí. acá es, convoco a la gente a que vuelva a la espiritualidad. Convoco a la gente a que se pregunte ¿para qué? ¿Para qué? Ok. No por qué. El por No qué, por no. qué. El para qué. ¿Para qué? Unos estamos para servir, como le digo, yo creo que cada día estoy en... ¿Cuál es la diferencia entre el por qué y el para qué? Porque el por qué tiene una explicación, puede que puede ser muy, muy, muy banal y es, estoy acá porque mis papás me trajeron al mundo y nací en este entorno y Ok. porque voy para adelante en este rumbo que me tocó. Si usted todos los días se pregunta, ¿y para qué esto? ¿Y para qué esto? Sí, Es mucho más profunda la pregunta que en el mucho por qué. más. Mucho más. El por qué es como demasiado inmediato El por qué no lleva retos, y el no para lleva, qué lleva muchos retos. y lleva una introspección, Uy, pero qué susto el para qué. porque se tiene que encontrar con sus demonios. Por Claro. eso, qué susto ese para qué. Entonces a la gente le da mucho miedo enfrentar sus demonios. Yo he venido en un proceso de más de 3 4 años. Incluso en algún momento me decían, ¿y usted por qué está poniendo estas cosas en redes? Es que está en depresión, es que está reflexivo. Porque la gente usa las redes es para poner una vida
Sí, sí, ¿sí? Ya me entiende el mensaje. total, Y total. cuando uno pone, hoy estoy en esta situación, tanto la gente, uy, este man. No, no, y la gente lamentablemente, la gente aprovecha los momentos bajos mejor Y dicho, eso es muy humano. la envidia, el ministerio crea envidias, el no ministerio crea, ahora ya no es ministro, Ahora bueno, ya no es venga a ver, nada. ¿qué, ahora qué? Ay, ¿Ahora tan qué? creído. Sí. Sí, sí, eso sí es muy típico de nuestro Y yo le, mundo. y yo le decía a la gente cuando salimos del ministerio, a mi equipo de trabajo, que creo que en su gran mayoría, la gente que yo me encuentro por la calle no va a cruzar la acera para decir nos saludemos este HP. Claro, La claro. gente va a decir, ¿qué más? ¿Qué ¿Cómo le más? va? Claro, No he recibido el primer insulto en la calle, espectacular. cosa que me satisface mucho. Pero más allá de eso, le repito, todos los días dediquémosle 10 minutos a la espiritualidad, a estar con nosotros mismos, a respirar, a preguntarnos, está bien, pregúntese el por qué, pregúntese el para qué, pero no les dé miedo, no les dé miedo enfrentarse a sí mismo y cuando tengan ese miedo, busquen Hablen, ayuda, busquen ayuda. busquen ayuda. Mire, tengo amigos, tenemos amigos en común que no la están pasando bien, Total. porque el ego los traiciona y pedir ayuda les da pánico. Da miedo, pues que da miedo. Y cuando usted se abre y pide ayuda y encuentra, vuelvo y repito, el psicólogo, el psiquiatra, el chamán, el reiki, eh, Claro, lo cualquier que cosa. sea, la bicicleta, ¿no? La persona empieza a decir, oiga, yo como que voy, Voy- voy tranquilo, voy Total. como que, Lo saqué de una pregunta que nos llevó a otra. ¿Cómo que se gastó 1.000 kilómetros en qué? ¿Cómo así? Explíqueme esa vaina. yo tengo un bucket list, o esa lista antes de la muerte que Ok. llaman los gringos, desde haber sido soldado por un día, haberme tirado en paracaídas, tal. Y me faltaba un reto grande en bicicleta. Yo O soy sea, usted continuó con el deporte, pasó del squash a la al bicicleta. ciclismo. Ok. Ya hoy la O bicicleta sea, para mí usted es en tipo todo. o son ciclista. Yo soy ciclista. Ok. Pues, no seré profesional, no voy a correr el Tour de Francia, pero no me concibo hoy sin la bicicleta. ¿Cuánto se sube patios? ¿Va a entender? 23 Ah, no, minutos. marica, usted es un ciclista al berraco, ¿cómo así? No, porque por debajo de 20 es donde están los duros. Pero Pero uno, digamos que a 23. los 47 subiendo en No, 23, pues es está una bien, locura. 46. Pero me faltaba un reto de esos que yo decía, puta, Démosle. necesito demostrar de qué estoy hecho. Ok. Sí, como hay el ego jugándole Sí, a uno sí, otra sí, vez. total. Y entonces, hace unos meses, conocí una fundación espectacular que se llama Operación Sonrisa. Ok. Su directora Marcela Tamayo me invitó a ser parte del proceso de recaudar fondos para los niños que nacen con labio fisurado y o paladar hendido. Ok. Y me dijo, y el reto es recaudar fondos, pero nosotros vamos a hacer algo que se llama Rodando por una Sonrisa. Y la rodada por una sonrisa era nada más ni nada menos que irse No sea Bogotá-Montería, loco. pero además lo voy a decir lo más loco. La ruta que hicieron la hicieron por el Nevado del Ruiz, es decir, por el Alto del Sifón. Entonces fueron 1000 kilómetros aproximadamente, Ok. etapas de 160 kilómetros Pero diarias. minutos, eso es una etapa del Tour de Francia. Claro, claro, no, esto fue una locura. Hijo de pucha. Nos fuimos la semana pasada, duramos 7 Nos, días. ¿quiénes son nos? Éramos 11, Ok. 11 11 compañeros, dos voluntarios. mujeres, Ok. Marcela, Dos una de ellas, mujeres. Marcela y María Esther López, ¿Iban en grupo en necesariamente? grupo, O con se, carros o se, atrás. o A se. veces en las subidas, si alguien se sentía fuerte, pues se iba, Ok. pero esperaba, llevábamos carros Pero esto no era acompañantes. una carrera. Nada, O nada, sea, no esto es era una llegar, competencia, era rodar y terminar. rodar. Ok. Dormimos la primera noche en el Líbano, la segunda en Termales del Ruiz, la tercera en La Pintada, la cuarta en Santa Fe de Antioquia, y usted se va por todo el valle del río Cauca, llegamos a Chigorodó, de Chigorodó pasamos a Necoclí y de Necoclí pasamos a Montería. No, Esto sí, fue una es salvaje. experiencia, ahí hay otro Ernesto, ahí nació otro Es- Ernesto. Fue el Ernesto que descubrió que sus límites físicos y sí, mentales pasaron a otro nivel. qué bárbaro. Eso lo descubrí la semana Ok, pasada. ok. Yo tenía mucho miedo al principio, mucho temor. No, Y yo no voy pues. a ser capaz, más de 120 diarios. ¿Cómo me voy a levantar al otro día? ¿Qué era lo usual que ustedes, para que entendamos, lo 100, usual suyo? 100, 100 kilos, 110. 110. O Y sea, pasar eso era un 40% más, más. que eso es una barbaridad en Barbaridad. deporte. O sea, es. Y me pasó algo bien interesante y es que a medida que fueron transcurriendo los días me iba sintiendo más fuerte. Ok. Ahora, piénseme con discapacidad. Este es el lado de los carros. ¿Para usted esto es una discapacidad, Ernesto? Sí, claro, Es. claro, claro, porque definitivamente no oír por un lado, no escuchar,
es complejo, o sea, te genera unas dificultades que no te permiten hacer ciertas No, cosas lo que que me podrías acaba de hacer. decir, el pito, yo no había pensado en eso, o sea, Los carros que te hablen por este lado, claro, entonces con los compañeros siempre decirles cuando me hablen me ojo, gritan, ojo que claro, es el lado derecho, no sé qué, ta, ta. Y a veces es mamón para uno tener que decir que le repitan claro, 2 o 3 veces, ¿sí? Pero digamos que al final de esto lo que le quiero decir es, logré sobrepasar retos mentales y físicos que yo pensé que no iba a ser capaz. Entonces, otro escalón más en el Ernesto espiritual, claro, porque esto lo hicieron sí mis piernas, pero lo hizo más el espíritu de lo que yo quería alcanzar. claro. Estoy descubriendo algo, Ernesto, con usted, y es que el éxito nosotros vemos como seres humanos, que es llegar a ser ministro, por ejemplo, puede ser mucho menos importante que otros éxitos. En retrospectiva, le voy a decir algo que tal vez nunca he dicho. A mí ser ministro me hizo mucho daño ¿De verdad? desde el punto de vista de ese éxito, Ok, porque el ego sí, lo traiciona y entonces le muestra un falso éxito y es el éxito del cargo, es el éxito del dinero, es el sí, éxito del poder. claro. Y ahora estoy, después de 3 años, volviendo a entender que el éxito estás aquí. Si tú estás tranquilo contigo mismo, si tú estás tranquilo en una conversación, si se te hace fácil relacionarte con los demás, con tus hijos, con tu familia, ya está. Ya eres un tipo exitoso. Chévere. No es fácil llegar a Si eso. comes bien, si duermes bien. Míreme, el, Me ha hablado varias veces de la dormida. ¿Por es qué es tan clave. importante este Yo tema de la divido los dormida? hombres y las mujeres en 2 tipos, los que duermen bien y los que duermen mal. ¿Tanto así? Pero no le quepa la menor duda, el único momento donde el cerebro realmente descansa y se regenera Es durmiendo. es en el sueño. Y en el sueño REM, Rapid Eye Movement, o Ok, sueño de movimiento de ojo rápido. rápido. Eso sucede más o menos a las 2 horas y media, 3 horas de estar dormido. Ok, Gran parte de las enfermedades mentales que hoy se están encontrando es por personas que han tenido muy mal sueño históricamente, porque no hay neurogénesis, es ok, decir, no se le da tiempo al cerebro para recuperarse. ok. Entonces, y usted lo siente, duerma un día mal y Sí, no, cuénteme cómo no, se no, siente al otro día. horrible, Entonces, horrible. el cuerpo realmente está hecho para estar muy activo y recuperarse. ¿Cómo se recupera? Con el sueño Durmiendo. profundo. Entonces, cuando yo le hablo del sueño y de estar bien dormido, mal dormido, ese es un todo en un ser humano. Porque, y un día Egan Bernal hacía esta reflexión. Si usted en un Tour de Francia, que son 3 semanas, Sí, estamos hablando, eh, duerme 1 hora más que sí, cada uno de sus compañeros, sí. estamos hablando en 3 semanas, son 7 No, 7 no, por 3 claro. 21 Sí. son 21 21 horas más horas. de sueño. Claro. ¿Quién rinde más? No, no, toda la razón. ¿Sí? Sí, Solo para no, darle ese no, no, ejemplo. toda la razón. ¿Por qué hablo tanto de los buenos hábitos? Ser exitoso, ¿qué significa? Ser exitoso es cómo está tu salud, qué haces para mantener bien esa salud. Y si tú estás bien y tranquilo de salud, se te va a notar. Desde cómo te Claro, saludo, desde cómo interactúas con tu familia, desde cómo interactúas con los demás en la calle. Entonces, ahí hay claro. un éxito interno. Estoy bien conmigo mismo, lo puedo exteriorizar. La gente del común quiere quitar esto y mostrar el éxito en el poder, Económico, en lo económico, en las mujeres, claro, en el que más trago toma, en el que más rumbea, en el que más followers tiene, en el que más likes le ponen. total. Pero llega un momento que llegan a la casa y también lo digo, en ese ineludible momento en el que estamos con nuestra almohada. Es ineludible, ¿Ahí qué pasa? Y esa es mi total. pregunta. ¿Cuáles son los pensamientos que se te vienen cuando estás con tu alma? Todos tenemos errores. Usted dirá No, que yo no, aquí no, estoy hablando no, como no, si no. fuera Jesucristo. No, 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 espectacular, todo lo defectos tengo contrario. No, no, miles. no, pero Problemas espectacular. tengo miles. De hecho, la mayoría de las cosas que le digo acá, a veces en mi casa, en mi familia, tenemos problemas grandes, pero no quiere decir que no se puedan resolver. Claro, O con mis amigos, o con el equipo de trabajo. Pero el éxito está en sus hábitos diarios. claro. Si usted tiene buenos hábitos diarios, su vida va a ser mucho más exitosa. No desde el punto de vista que hablamos ahorita, sino de estar Toda la tranquilo. vida. Marica, eso es. Ernesto, ¿qué viene? Es un tipo que llegó a muy alto, un tipo que hizo una vaina académica espectacular, tiene una historia fuera de serie de contar.
¿Qué viene? ¿Qué cree usted? ¿Qué estamos esperando? Hay dos rumbos muy claros. Me resguardo en lo privado, Sí, me dedico a mis cosas, me sí, dedico a ese éxito de proceso interno, sí. o soy capaz de enfrentarme a un proceso político en Colombia con este éxito interno. O sea que la política No la he descartado, no la ha descartado. no la he descartado. ¿Buscando qué? ¿Dónde se No, imagina la política? ¿Dónde, tal cómo vez es se al ve? primero que se lo digo así en un podcast. Sí, Yo creo que podríamos estar pensando en un Senado para el 2026. Me atrevería a decir armando un partido político, un movimiento cívico nuevo. nuevo. Muy difícil porque toca salir a recoger firmas desde ya. Ok. No me importa, le voy a poner un ejemplo, me sueño siendo el Forrest Gump colombiano, Por, salir en una bicicleta por todo por el todo país y que Colombia, lo siga uno dale. la gente hasta donde, y de ahí armar el programa de gobierno y de ahí buscar los votos. ¿Qué me gusta de ese proceso? Que no quedó anclado, hipotecado a nadie. Espectacular. Si gano, si ganamos es nuestra victoria y si perdemos es nuestra derrota. Ok. Eh, Oiga, espectacular. pero eso todavía hay que consultarlo ¿Con ahorita en las quién? navidades ¿Con quién? con ese Yo soy su Ernestico, chamán. Hágale, con el hágale, chamán. hágale, hágale. La política tradicional la veo muy desgastada. Creo que hay que mostrar nuevos liderazgos. Y si en eso de pronto se nos van confluyendo los astros, hacemos. Porque pareciese una dualidad. Un tipo tan espiritual como nos ha mostrado que es meterse en este mierdero de la política con estos. No, no, no Bueno, ¿y qué es. tal? ¿Y qué tal hablando acá con usted? Si no tenga que ser yo el que llegue, que sea un movimiento donde orgánicamente salga otro líder, pero estamos ahí detrás Ahí. todos. Puede ser también. Es que yo no me muero por llegar. Ok. Sí, su tema no es de ego. No, Su tema es no. más total. Cero. Cero de ego. Ok, Es un tema de ayudar de verdad. ok. Y la gente que me conoce Ahora, sabe que la es así. política es un tema nuevo suyo, pero usted nunca ha sido político. Nada, O cero. sea, De la familia, pues mi papá estuvo en política, ok. mi mamá, mi abuela, mi abuelo, Bueno, todo el pero por mundo, eso, usted no, pero usted no, fue no, no, ministro de no, de casualidad. casualidad, O sea, usted no de fue ministro casualidad. porque tiene una carrera política, le hizo un No, favor a no, no, nadie. nada que ver, nada que ver. Y he encontrado otro don Y en es, mí, que es el don de la palabra. ese sí lo tiene clarísimo. El don de la palabra, ¿qué quiere decir? No solo que usted hable bien, Ujú. sino que logre cautivar con lo que dice. Ok, Y eso es parte de lo que yo he venido estudiando, que es todo lo que se habla de programación neurolingüística, de saber dónde pone cada frase, dónde emociona, dónde puede. Eso lo usan mucho los grandes políticos, gurús, empresarios. ok. Mm, Entonces eso ayuda mucho. Oigan, pues me parecería fuera de serie. Vamos a ver. No, 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 ojalá. Senador 2026, Ernesto Lucena. O por lo menos, si no senador, sanador. Mejor. De senador a sanador. Mejor. Dejémosla ahí. Ojalá sea un senador sanador. Ernesto, gracias, marica. A Qué usted, Cami. puntería. De verdad, Muchas qué charla tan gracias. espectacular. Gracias. Un abrazo, hermano. Gracias. Gracias.